Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Pues aquí estamos, 3 y 6 de la madrugada, 20 cómodos grados en el exterior de la Gran Vía y aquí no hay trampa ni cartón, en directo, todo el día prácticamente. Milenio 3, comenzamos. Una nave del misterio que hoy ha sido prácticamente un satélite, ha sobrevolado diversos horarios, diversas franjas de este día largo, el día más largo, sin duda alguna, como dice la historia, el día que empezaba para nosotros con el especial de Normandía, que seguía a las 10 con las dramatizaciones y que ahora de 3 a 4, cita insustituible. La nave del misterio con Carlos Nicolás está ya despegando. Karen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Me sorprende que tengamos energía todavía, sí, ¿verdad? Para seguir aquí a estas horas. Yo ya sabes, es una cosa como Jekyll y Mr. Hyde. Hay que decir que yo estaba ya tirado por los pasillos. Estaba ya... Yo mejor decir que no. ¿Tú alguna siesta te has echado? Yo te he de reconocer que me he quedado dormida durante media hora en una silla de la cadena SER. Sí, porque ya era... Ya no podía con mi cuerpo. Uno entra en este estudio en penumbra, el piano, la nave del misterio... bueno, pues todo este mundo que ya es casi como nuestra casa y dice, caramba, aquí estamos, hay que darlo todo. Y os lo aseguro, quedan 53 minutos de comunicación en vivo. Y ya, por supuesto, líneas abiertas, Carmen. Claro que sí, líneas abiertas en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Que vais a venir a la alerta OVNI que vamos a realizar en Madrid, en el auditorio del Parque Juan Carlos I. Pues oye, decírnoslo, que os apuntamos a todos, que podéis entrar libremente, que no hacen falta entradas y que tenéis abierta esa línea 7640 para contarnos lo que vosotros queráis. Como es habitual, 3 CDs en esta ocasión con los programas, los primeros 140-150 programas de Milenio 3 en ese formato especial para que cualquiera lo pueda escuchar en su ordenador o donde le apetezca. Estamos haciendo esto hasta el 25J. Hablaremos del 25J en Madrid, hoy en la Feria del Libro. Por cierto, lo vuelvo a repetir, muchísimas gracias, amigos, muchísimas gracias porque es impresionante, es simplemente una ola de afecto que a uno no puede dejar de sencillamente emocionarle. Ahí estábamos todos, los tercer milenarios, y bueno, intentando concentrarnos en todos los puntos de España y muy especialmente en Madrid. 25J, Parque Juan Carlos I, una jornada, os lo prometo, inolvidable. Pero sin más preámbulos, ponemos el turbo porque han pasado muchas cosas en las últimas 48 horas. Un objeto misterioso ha atravesado nuestro país y Portugal. Dábamos la información el pasado viernes a la 1:30. La sensación que teníamos, yo me cansé de repetirlo, fue que estaba ocurriendo y lo estábamos contando. Y tenía ese tinte de los momentos muy especiales. José Lesta nos hablaba de que Carlos Barbosa, coronel en jefe de la Fuerza Aérea Portuguesa, de la FAP, hablaba de alerta con los F-16 y recorríamos España y como siempre esa interactividad, porque vosotros hacéis este programa, nos hacéis saber cosas tan sorprendentes como en Cuatro Vientos, observación de élite. Nos comentabais que llamándonos desde Barajas, desde la torre de control, que había conversaciones de aviones que estaban viendo ese cono luminoso que expedía una especie de nube o de polvo a reacción, e incluso miembros de alta alcurnia militar nos hablabais de que no podía ser un misil y otros de que sí podía ser un misil. La incógnita de siempre, las interrogantes de siempre, cuando algo no esperado cruza, rasga como si fuera un papel el cielo de la península. Podríamos elegir uno de los 1000 testimonios que llegaron. Por ejemplo, desde pleno corazón de Madrid, desde Las Ventas, Federico Saiz. El objeto era como estaba muy alto y no se distinguía nada, era como un puntito, ¿no? Que tenía una estela bastante grande de forma de cono, que era el vértice del cono estaba al lado del objeto y era como si se expandiera. Era una estela como de color blanquecino, como la típica estela de gases que dejan los aviones y los misiles. Pues yo la primera idea que tuve era un avión ardiendo o algo similar, pero luego ya, porque era como, parecía que iba cayendo, pero luego cambió de dirección y tomó altura y ya se perdió, entonces ya no supe qué era. Pero la primera idea fue un avión ardiendo. Sí, si yo tuviera que apostar por algo, era un cohete o un misil, estoy convencido. Trazamos una línea, en este caso hacia el oeste, el lugar donde más observaciones estaban produciendo. Allí teníamos a corresponsales como Andrés Herrera o Gonzalo Pérez Sarro que cubrían diversas zonas e informaban con franca emoción de lo que estaba pasando en esos momentos.
Carlos García, desde las inmediaciones de esa bella ciudad, Plasencia. Realmente era un objeto pequeñito, una luz, como si fuera una luz tenue, como un lucero, ¿no? Después, bueno, pues es cuando volví a verla, cuando se fue haciendo un poquito más grande, y realmente lo curioso era de que esa luz ya no era solamente una luz, sino que era una pequeña nube que estaba proyectando un cono, y que en un momento determinado eso se iba haciendo más grande, y cuando me di cuenta, porque esto realmente no es que pasara en unos 10 o 15 segundos, o sea, es que tuvo una duración aproximadamente pues de 7, 8, 9 minutos, o sea que dio tiempo perfectamente para verlo y detenidamente hasta para sentarse. Entonces esa luz empezó a girar, o es lo que se veía, que giraba, y en ese momento, cada vez que giraba, pues esa nube se fue haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que realmente, bueno, pues aquello era impresionante. O sea, no estamos hablando de una nubecita que puede ser más o menos como las que solemos ver en el cielo, ¿no? Sino que era bastante grande, era bastante impresionante. Eran testimonios que recogíamos el jueves de 1:30 a 3 y como siempre la respuesta abrumadora. Algo había cruzado el cielo, pero os puedo decir que pocas veces, como interesado en estos fenómenos, como periodista que sigue estos fenómenos, me he encontrado con tal similitud en tantos testimonios. Se estaba viendo lo mismo. ¿Qué es? Es algo físico. ¿Qué es? No es algo natural. Es algo manufacturado. ¿De dónde? A ese 7640 ya están llegando mensajes como el de un amigo que nos dice: soy tripulante de aviones de rescate del Ejército del Aire en Las Palmas y Casi estaré nada. el 25J. Bueno, pues oye, a ver si te podemos llamar, compañero, porque hay varias personas, y precisamente en las islas, que siempre dan una lección de lo que es entusiasmo con estos temas. Pronto ese programa en Canarias en vivo, por supuesto, pero a ver si podemos llamaros en vuelo, como otros compañeros, para que nos describáis con esa mirada privilegiada lo que es el cielo a la noche de ese 25J. Marcos, que nos dice: soy argentino y fiel seguidor de Iker, vivo en Villagarcía de Arosa, en Galicia. La noche del 25J estaré mirando el cielo. Gracias por estar ahí. Bueno, seguidor de todos los que hacemos Milenio 3, que somos muchos. Si fuera yo solo sería, no habría Milenio, desde luego. Unos amigos, José nos escribe que van a estar la noche del 25 de junio, él va a estar con su novia en Grecia, en la isla de Siros. Miren, no nuestros tenemos corresponsal. ojos y nuestras cámaras estarán alerta. Pues ponemos ahora mismo... O sea, a lo mejor le llamamos, ¿eh? No, además en el 7640 viene siempre el teléfono. Isla de Siros, Grecia. Ponemos, en el despacho de Mariano Revilla, ponemos otra chincheta. En rojo. De color rojo. Pues está todo el mundo, Carmen, ya, ¿eh? Emma de Vigo, que nos pide una dramatización sobre las meigas gallegas. Bueno, lo haremos. Sobre todo mucha información sobre el asunto del Parque Juan Carlos I, desde las 10, cielo abierto, lo comentaremos con detalle. El lugar ideal, el que queríamos, el que esperábamos, con toda la seguridad, con parking, con transportes, ¿verdad, Carmen? Claro que sí, se puede llegar tanto en metro como en autobús, como quien se quiera desplazar a su coche, porque allí tendremos un aparcamiento para todos los amigos de Milenio 3. Hoy precisamente en la Feria del Libro un montón de gente, familias enteras que iban a ir, que si había problemas, que la gente va a estar perfectamente resguardada en un sitio vigilado, en un sitio que no parece ni Madrid por el entorno natural, que podemos entrar hasta 7.500 personas, o sea que vamos, y aunque vayamos, yo creo que todo el mundo, si vamos todo el mundo, sí, pero vamos, yo creo que va a ser emocionante ver el cielo esa noche, pantallas gigantes, invitados de élite, conectando con todos los puntos, por ejemplo, habrá un momento en esa alerta, amigos, que en plena noche, a ver, vamos a imaginarnos, vamos a hacer un esfuerzo, cientos de amigos, o quizá miles, el Super 1, que es el camión de la cadena SER de los conciertos, vamos a aparecer ahí Bob Dylan y compañía. Estrellas del pop, Sí, nada, nosotros entre amigos, vosotros, la bóveda celeste, imágenes de los casos que estamos contando en pantallas, el campo a nuestro lado y arriba el cielo, y en un momento dado diremos: buenas noches, Málaga, y nos responderá don Francisco Contreras Gil. Yo no, quiero que responda la gente de Málaga, que te dirá: buenas madrugadas, Iker, Carmen, buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Oye, ¿y está respondiendo Málaga? Bueno, es increíble lo que se está formando en Málaga. Yo estoy sobrepasado, ¿no? Cientos y cientos de email, superan los 200 ya, y con unas perspectivas muy buenas. La verdad es que vuestra situación, localización es maravillosa, el Campo de las Naciones, con un escenario magnífico,
pero el que vamos a tener en Málaga también es muy bonito, ¿no? Ahí en el Peñón del Cuervo, en las cercanías del barrio del Palo, para todos los que sean de Málaga sabrán dónde es, con el mar de frente, con toda la sierra de Mijas justo a la derecha, viendo el cielo estrellado, la brisa marina. Lugar espectacular, y en lugar ovni. Y en un lugar mágico, no solamente por avistamientos ovni, sino también porque muy cerquita del Peñón del Cuervo hay una cueva que se llama la Cueva del Tesoro, que fue uno de los primeros templos sagrados para los íberos. Es decir, y siempre hay relación. Siempre hay relación mágica, ¿no? Pero sobre todo el lugar es excepcional, ¿no? Y eso que todavía, bueno, no se ha volcado porque sabéis que nuestro compañero Francisco Contreras, que hoy cuando venía la gente a la Feria del Libro, hoy ha sido un día que volveremos a andar por allí el sábado, Carmen. Sí, el sábado por la tarde estaremos pues otra vez en la Feria del Libro. Mucha gente me venía con Casas Encantadas de Francisco Contreras en la mano, crónica de un siglo de misterio, y me decía la gente, de verdad, más de uno me decía, oye, este es el que mandáis a todos los fregados y lo pasa tan mal, ¿no? Y la verdad es que no sabía qué responder. Yo decía que sí, que más o menos sí, lo bien que te lo pasas tú. Hombre, un día con la Sábana Santa, mira, otro día en una fábrica en Valencia, otro día desde el Cortijo Jurado, otro día desde... Hay veces que se pasa muy mal. Que no somos Indiana Jones ni superhombres, se pasan mal, pasamos miedo. No el miedo que sufren los oyentes a lo mejor en la cama, con lo que llamamos síndrome sábana arriba y no moverse, pero se pasa mal. Hoy en la feria ha sido un día excepcional, ¿no? Al margen de firmar libros, es decir, yo estoy alucinando con el cariño de la gente. 3 anécdotas rápidas. A una chica que se llama Ruth, que me ha dejado anonadado cuando nos decía: no sabes la compañía que nos hacéis por la noche. Es algo fantástico porque esto es radio y no deja de ser comunicación y además compañía. Otro muy curioso, y aprovecho, un vigilante del Museo Reina Sofía, uno de los casos... ¿Con historia de fantasmas? Uno de los casos que saco en el libro. Se llama Miguel. Por cierto, un saludo a todos los vigilantes que no pueden escuchar el programa de madrugada porque tienen miedo. Así que Miguel y todos los vigilantes... Bueno, y algunos son muchos valientes. los escuchan, pero luego no hacen la ronda, nos dice. A los del Reina Sofía y a todos los que estén trabajando ahora mismo. Y luego ha habido un detalle muy curioso. Uno de los casos que cuento en el libro es el del Auditorio Nacional de Música. Y ha llegado una señora y me dice: yo tengo tu libro y ya me lo he leído, y me picó la curiosidad del caso del auditorio, porque yo tengo abono y voy allí a los conciertos. Y pregunté a los guardias de seguridad si es verdad todo lo que pasaba. Y me dijeron que sí, que no podían hacer rondas por la noche porque los ascensores se ponían a funcionar solos y que el despacho supuestamente maldito lo han cerrado. Un despacho donde hubo una muerte misteriosa. 3. Bueno, sabéis que Francisco Contreras siempre que viene estas noches, estas madrugadas, aparte de agradecerle la compañía, porque uno tiene ese aspecto de tertulia, ¿verdad? A veces hasta Carmen y Francisco se enzarzan en algunas discusiones, ¿no? Sí. Siempre para que los oyentes sean los que tengan su conclusión, pero siempre nos traen noticias frescas, siempre. Hace poco era Belmez, cómo están las caras de Belmez, y oíamos el fenómeno. Hoy os traemos una historia de Málaga, pura historia periodística. Creo que es la primera vez que se escuchan las voces que vamos a escuchar. Podríamos titularlo así: Monstruos. Pero antes la información, porque están llegando un montón de mensajes. Rápidamente, el fenómeno no solo ha visto por personas como cualquiera de nosotros, testigos de élite, personas como el profesor Docobo, director del Observatorio de Santiago de Compostela. Algo atravesó el cielo. Poco después de las 12 de la noche, un objeto brillante que describía pues una trayectoria ascendente, que esto fue lo que más llamó la atención a la gente, pues a su vez desprendía una enorme cola de humo blanco y ascendió pues desde una altura aproximadamente de unos 15-20 grados hacia unos 60 grados, ¿no? Bueno, pues al mismo tiempo el cuerpo iba evolucionando, incluso algunos observadores vieron que giraba sobre sí mismo. Desde Galicia lo vio muchísima gente, fundamentalmente desde el sur, porque el norte estaba parcialmente cubierto, y desde casi todo Portugal, como bien dijiste, incluso pues desde las provincias occidentales de España, ¿no? La prensa, enseguida, recuerdas, Carmen, que mirabas las pantallas donde llegaron los mensajes de todos los amigos y, por ejemplo, La Voz de Galicia, Periódico de Extremadura, Periódico de Zamora, Diario de León, hablaban de ese fenómeno. Ya al principio, bueno, decían piedra cósmica, siempre se arguye lo natural. Hablábamos ahí con Jacob Petrus, los meteorólogos decían que no podía ser nada natural, que ese fenómeno giraba y ascendía, es decir, tenía una propulsión. Era algo mucho más raro, más inquietante. Esto pues es, la verdad, tal como lo describe la gente, bastante más raro. No ya porque la trayectoria ha sido ascendente, porque eso puede ser simplemente aparente, sino más bien por el tiempo en que la gente dice haberlo visto. Como dije antes, pues entre 2 y 3 minutos, lo cual es algo bastante inusual.
Y mensajes que nos siguen remitiendo pues a esas luces. Hola Iker, desde Granada también estaremos el 25J 1700 metros, poca contaminación lumínica y 2 avistamientos personales. Amigos que iban en camión también y al pasar por Despeñaperros el jueves vieron también una luz. ¿El jueves? El jueves. Esto fue la noche del martes al miércoles. Sí. Este amigo nos habla ya del jueves. También nos preguntan muchos por una extraña fotografía que ha salido de un presunto alienígena. Nos pregunta Eva de Salamanca y Isaac desde Vigo, que incluso la han publicado en el Faro de Vigo, en el periódico. Tenemos la noticia porque no ha sido solo uno, sino que han sido 2. Se han visto 2 supuestos seres extraterrestres. Sí, Lo comentaremos. Uno es una fotografía y otro es una historia de un avistamiento. Ujú. Bueno, comentaremos toda esta movida porque de repente no sabemos qué pasa, pero el fenómeno ovni está en todas partes. Tan está en todas partes. No es el primer macroavistamiento que hemos tenido, algunos recordaremos ahora, no es la primera ocasión en la que miles de testigos ven exactamente lo mismo, pero fijaos hasta qué punto puede llegar la emoción y el nerviosismo. Podemos achacarlo a eso porque pudo ser perfectamente, luego pensamos, un satélite, lo que fuera. Escuchad atentamente, Francisco, porque eran más o menos las 8 de la tarde, estábamos grabando una crónica con Andrés Herrera. Había pasado pues 24 horas, yo había estado con él en Badajoz precisamente, y se estaba hablando de una zona donde se estaban viendo cosas en ese preciso instante, donde la gente había visto cosas el martes, el famoso fenómeno, pero había una serie de luces que puede que se tratase de un satélite reflejando el sol. Pero este corte yo lo tengo mucho cariño. Este momento es porque es la emoción de un reportero que está conectando con nosotros en ese momento, que está grabando su crónica, y bueno, escuchad lo que pasaba. Ocurría en Milenio 3. Y del pueblo de Río Lobos en Cáceres, del avistamiento de un objeto similar. Lo más curioso de todos estos avistamientos, Iker, es que en todos ellos coincide la presencia de una estela luminosa. Iker, no te lo vas a creer, estoy viendo ahora mismo un objeto. Iker, esto es increíble, un objeto plateado de unas dimensiones de unos 2 centímetros, está escondiéndose ahora mismo detrás de una nube. Y que se me están poniendo los Andrés, pelos de cuéntanos, punta. Andrés, esto desde luego... Vamos a ver, escúchame, estoy mirando ahora mismo en dirección Portugal, en dirección al lado de una aerovía está pasando un avión a unos 33.000 pies aproximadamente, el objeto está por debajo de él, se acaba de esconder en una nube tremendamente plateado, luminoso, es increíble porque el sol lo tiene al revés, o sea, yo estoy mirando hacia el este, la luz me da a mí de frente, porque el avión no se refleja, este objeto me está dando a mí una luminosidad plateada. ¿Qué, Francisco? A mí se me ponía el vello de punta, ¿no? Cuando uno... Probablemente pueda ser un satélite, un fenómeno, pero era no sé, yo siempre veo el factor humano, ¿no? En ese momento, con su micrófono, en la frontera justo de Portugal, donde estaban pasando las cosas, el policía, hay que decirlo, y amigo ante todo, Andrés Herrera, que sabe de altitudes, que sabe de aparatos aéreos, claro, y que se emocionaba, ¿no?, por el momento que estábamos viviendo, ¿no? Seguramente tengo una explicación, ¿no? Pero yo me quedo con lo que dices tú, el factor humano. Por fortuna, por desgracia, a uno también ha tocado pasar algo insólito cuando está retransmitiéndolo, y hay que tener unas, no agallas, porque no es ser más valiente o menos valiente, pero sí una frialdad de contener la emoción de que estás viendo algo que seguramente a lo mejor luego tenga explicación, pero como en ese momento no la tiene, estás intentando transmitir todo lo imposible que estás observando. Eso es, mira, los pelos de punta. Y Jean-Michel Jarre siempre como guía en este Oxígeno 713, que va a ser también un poco la música de ese 25J. El ambiente, amigos, más caldeado no puede estar. Hoy lo notábamos muy fuerte, de una manera muy fuerte. Gente, maestros con alumnos que están explicando ya lo que es el 25J. Viejos amigos y compañeros que en estos micrófonos el 14 de agosto de 1979 inauguraron unas siglas que ya son parte de la historia de la radio, Alerta OVNI. Esa gente estará con nosotros y nos contará por qué lo inventaron, por qué lo hicieron y qué es lo que pasó. Pero 25 años después, ni más ni menos, 25 años después, la fuerza de la SER lleva a toda España ese enigma de miremos al cielo, veamos qué pasa, seamos suficientemente humildes como para maravillarnos. Y no como alguna gente dice por ahí, ni somos los primeros, que fue Antonio José Alés. Por supuesto, ha habido muchísimas más alertas OVNI, tantas como meses tiene el año, en los últimos 20 años. Pero
esta la hace la SER. Esta la hace la SER. Y la hizo Antonio José Ales, y para nosotros es un honor seguir esa senda. Al César lo que es del César. El maestro Antonio. Si nos oyes, un abrazo. Porque esa noche habrá gente como Moncholi, Paco Guerrero, Mariano Revilla, José Luis Velasco, gente que ha vivido esos momentos, ¿no? Que estaban en el equipo de Antonio José Ales y nos cuentan sus experiencias con él, esos viajes, esas salidas que hacían y esa mítica alerta OVNI. Y hay un dato curioso, Moncholi le escuchamos ahora con los toros, pero aquella noche estaba micrófono en mano como un reportero describiendo con testigos qué es lo que pasaba en los cielos. Y tanta gente, porque recuperaremos trozos de aquella época con los teletipos a la antigua usanza, y venía gente que vemos tan importante, y venían caso OVNI en Zamora, caso OVNI en Zamora, y Antonio José Ales, con aquella voz que tenía, decía: damos el paso, compañeros. Bueno, pues será una noche también para reencontrarse con la historia. En Madrid lo repetimos, Parque Ferial Juan Carlos I. Rápidamente. Nos lo pregunta mucha gente, además, Iker, la entrada es completamente gratuita y libre. No hay que coger entradas en ningún sitio, ni en la emisora, ni nada. Libre. Vosotros os presentáis allí desde las 10 de la noche, que se abrirán las puertas, y hasta las 6 de la mañana podéis vivir con nosotros una noche de vigilancia de los cielos. Carmen, ¿podríamos dar 2-3 renglones, frases de lo que se puede encontrar la gente en esa infraestructura? Porque había gente que tenía miedo de: puedo dejar a mis hijos solo, puedo no sé qué, y la tranquilidad absoluta, ¿no? Se va a encontrar con que hay seguridad, porque vamos a llevar seguridad para que todo salga perfectamente. Va a haber bebidas no alcohólicas para que la gente, pues durante tantas horas, pueda beber algo. También vamos a montar 2 pantallas gigantes desde las que se podrá ver imágenes, filmaciones OVNI. Conectaremos con los puntos, con todas las provincias diferentes, incluso nos iremos al extranjero también y conectaremos con lugares como Zambia, como Perú, como México, Argentina. El Grupo Hemisferios, con Paco, el Maradona de la ufología, un buen amigo, con un montón de gente que está allí en La Pampa y que estarán con nosotros. Pero es que además nos pueden hacer una cosa, la tecnología juega a nuestro favor. Nos pueden mandar sus fotos, por ejemplo desde el móvil, recibirlas, Francisco, fíjate qué maravilla, que salgan por esas pantallas, y que a la vez fenómenos como Fernando Berlín, una de las personas que más sabe de Internet en España, uno de los pioneros, estén con una webcam grabando ese gran espectáculo y emitiéndolo para todo el mundo. La tecnología juega a nuestro favor. Es la alerta del tercer milenio. Francisco, por cierto, macroavistamientos, lo comentaremos ahora porque ha habido varios, pero yo quiero preguntarte por esa sorpresa entre terrorífica y muy humana también que nos traes de tu viejo archivo desde Málaga. Ocurrió en la calle Alta, en Málaga. Yo recuerdo en uno de mis libros, en Enigmas sin resolver, en la segunda parte, hablaba de un caso recogido a raíz de viejas historias. Sinceramente, yo pensé que esos testigos, lo recogía comparando con otros casos. El tema era un poco espinoso porque hablaba de monstruos, con todo el respeto, por supuesto, pero la teratología, el estudio de lo que se consideraban monstruos, ha sido hasta hace bien poco una obra casi diabólica. Hemos hablado aquí en este programa de Ambroise Paré, de cirujanos que hablaban de seres medio diabólicos, de los cíclopes, de cómo en Madrid estos seres que son seres humanos, por supuesto, pero hace poco dábamos también la noticia de un sirénido que había nacido en Perú. Un sirénido. Bueno, pues en Málaga hubo un caso insólito donde los haya. Solo conocemos uno parecido en Córdoba, en el año 52. Pero en Málaga, hacia el año 68, toda una barriada entró en pánico. No solo eso, sino que intervino la policía. No solo eso, sino que un presunto monstruo se vio dentro de un casco urbano, motivó una investigación de la policía de la época y causó un tremendo estupor. Y no solo eso, si alguien en este país podía ser capaz de encontrar a esas personas, ese es Francisco Contreras. Volvemos en un segundo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Pues nada, que Carlos Nicolás se empeñe en que demos la cambiada y pasemos de los ovnis, del misterio cósmico. Siempre son misterios como lejanos, ¿no? Que en el fondo, causan expectación. Pero claro, cuando se nos acerca el fenómeno extraño, ya da otra sensación. Francisco, ¿qué pasó hacia el año 68? Verano, Málaga. Suena un poco insólito que en un lugar tan superpoblado ocurra el misterio. Suena todo insólito, hasta lo que has dicho de mí, que me has puesto colorado, ¿no? Todos los que formamos el equipo de Milenio 3 conseguimos a veces cosas imposibles. Y sobre todo las conseguimos para que las escuchen los oyentes. Tú sobre todo, que esto último hay que reconocer, oye,
Esto era un reto, ¿eh? Esto era un reto. Esto era un reto. El caso ocurre a finales de los años 60, 1968, concretamente en los meses estivales. Y su protagonista se llama José Santana Córdoba, un policía local malagueño que persiguió en la barriada de los Capuchinos, concretamente en la calle Alta, en el número 23. Yo no sé si llamarlo niño monstruo, hombre monstruo, ¿no? Algo, una figura antropomorfa, animalesca, que motivó el pánico no solamente de toda la barriada malagueña, sino concretamente una persona que desgraciadamente ya ha fallecido y que por eso no le hemos podido entrevistar in situ, que es Trinidad Gómez Sánchez. De repente, a media tarde, algo increíble, a media tarde, ella está tendiendo la ropa y surge una figura humana, animalesca. Hablamos del centro justo de Málaga, Francisco. No, está en los exteriores, no es el centro. Pero una zona bastante abigarrada de Málaga viviendas. Es grande, pero no es como Madrid, ¿no? Es decir, casi en el centro, pero no en el centro. Ella está tendiendo la ropa en la parte de atrás de su casa y de repente surge esta figura de hombre, muy fea, como deforme. Ahora escucharemos algunos testigos. Salta por el tejado y se va de casa en casa. La barriada tenía en aquella época, ahora solamente hay 2 casas, en aquella época eran 14 viviendas. Y empieza a saltar de tejado en tejado y Trinidad Gómez Sánchez, como te decía, ya fallecida, entra en un estado de shock, de nerviosismo. E interviene José Santana Córdoba. Estamos hablando de la casa de Trinidad, el número 23 de la calle Alta, como te comentaba, y justamente al lado, en el 25, vivía José Santana Córdoba, policía local, que ante los gritos de Trinidad decide salir de su casa por el tejado, por la terraza, palo en mano y porra en mano, a perseguir aquello. Por los tejados de Málaga. Por los tejados de la barriada de los Capuchinos. Y bueno, conseguimos hablar con José Santana Córdoba. Fíjate si han pasado años y desde luego yo me encontré un hombre que tuvo que ver algo fuera de lo normal. Marcado. Porque lo recordaba absolutamente todo. Si quieres lo escuchamos. Lo vi el bicho, pero lo vi por la parte del teado, ¿no? Bueno, un bicho, yo no sé lo que era aquello parecía la parte de atrás era muy rara, yo no sé, les puedo explicar, pero una cosa muy rara, la cabeza muy gorda, eso sí, pero la parte de frente de la cara no se la vi, parecía un mono grande, y saltó por el teado donde yo vivía, o sea, y eso formó una gente por todos lados, desde todos los barrios aquellos, de noche y de día esperando al monstruo. La policía malagueña indagó en un caso absolutamente insólito. Puede haber un precedente, como decíamos antes, parecido de lo que podría ser un ser deforme, un ser humano deforme, escapado de algún lugar. Se pensó también en algún tipo de simio, pero caminaba perfectamente erguido. El único caso similar ocurrió en Córdoba en 1952 y fue uno de los casos más raros porque, bueno, la más importante o más célebre institución OVNI en España de aquella época, el CEI, daba su explicación. A mí me inquietaba mucho porque la explicación era en la ficha, venía simplemente Córdoba 1952, explicación feto humano. Lo que ocurrió fue que unas personas encontraron una especie de feto humano en una barriada, en un arrabal. Era una cosa extrañísima, según describe la policía, y se estuvo mostrando al público, según reflejó el diario Córdoba, en una caja. Desapareció. Fue visto y no visto. Un caso así, comparable, sería este, el de Málaga. Desde luego que yo ni por asomo pensaba que estas personas todavía vivirían, pero hay más. Hubo más testigos en diferentes posiciones. Por ejemplo, Dolores Salazar. Dolores Salazar es una de las vecinas de aquella barriada que ahora ya está prácticamente desaparecida. Hace varios meses recorrí toda la barriada con el buen amigo Francisco Vázquez para intentar sacar más datos. Solamente quedan 2 casas en pie, desgraciadamente hay un solar. Lo digo por todos aquellos malagueños, no malagueños que quieran acudir a ver el sitio. Y Dolores Salazar, bueno, recordaba algo que aquí llamamos sociología del milagro y que pasa en otros casos de otra fenomenología. La gente acudía en masa para ver si podían volver a observar, a presenciar la aparición de esto que se puede llamar monstruo. Te digo monstruo porque yo todavía, mira que le doy vueltas, mira que he visto las crónicas de Francisco Javier Bueno en el caso, las que hizo Domingo Álvarez en el ABC de la noticia, no encuentro explicación alguna, porque una malformación humana, un caso teratológico, ¿no? Hay que recordar que hay una España profunda que luego, si te parece, hablamos un momento del Museo de los Horrores, ¿te parece? Sí, no, pero había personas que tenían malformaciones y se escondían por vergüenza, y eso ha pasado en España. Luego me gustaría que describiéramos una fotografía del Museo de los Horrores que está en Madrid. Vale, perfecto. Porque había casos, podría ser un caso de este tipo. Sí, no, pero es que en este caso hay una circunstancia. Surge de la nada, claro, desaparece. No es ni siquiera un hospital. Desaparece, nadie sabe por dónde escapa,
y no vuelve a aparecer nunca más. Me gustaría pedir, ya sabéis, hoy 3 CDs con los 140-150 programas primeros de Milenio 3, 7640, no solo para la alerta OVNI, no solo para que nos digáis en qué puntos vais a estar, para comentar lo que queráis, si habéis sido testigos del tema OVNI, si vais a venir a Madrid y sobre todo también, como siempre, interactividad, a ver qué opinan de este asunto, ¿no? Y hay un mensaje de Carlos que nos dice: yo nací en Calle Alta, mi madre me contó lo del monstruo, parece ser que era alguien que quería asustar a los vecinos. Bueno, es curioso, de todas formas, era hablando de un tema y un chaval que su madre le contaba... Bueno, es que la calle Alta de Málaga tiene también otra historia de apariciones de vírgenes que otro día... Málaga es una tierra de misterios. ¿Alguien que podía asustar? ¿Alguien...? Se echó la culpa a un circo que había en aquella época y a una película que había en uno de los cines malagueños, no recuerdo cuál, como en un intento de dar publicidad a todo esto, ¿no? Pero no tenía nada que ver y se descartó, ¿no? Porque la policía indagó. Bueno, si te parece, escuchamos... A Dolores Salazar. A Dolores Salazar, 1968. Y hay que darte un detalle. Dolores fue la persona que estuvo con Trinidad, es decir, la principal testigo, y que nos cuenta en este corte todo lo que le explicó de la aparición, porque quien realmente tuvo ese encuentro con lo imposible fue Trinidad Gómez Sánchez. Lo escuchamos, Francisco. La policía sí vino. Como aquella o la calle se puso tan tremenda de gente y la gente con palos. En el caso salió desde luego, como un mono grande, como yo me parece que era un hombre o algo, o yo qué sé, una cosa así era desde luego, porque salieron hombres con palos subiéndose por arriba, porque aquella era una casa de vecinos, ahí en Calle Alta, pero estaba en ruinas. Hay que decir que nuestro compañero Francisco Contreras tiene una sección en el Hoy por Hoy de Málaga, donde va informando a los ciudadanos de ese maravilloso enclave, pues de los misterios antiguos y modernos, y esto es un poco de arqueología del misterio, ¿no? Es decir, todavía quedan testimonios, todavía queda gente, y como vemos a nuestros amigos, todavía hay gente que ha vivido esas historias por parte de sus progenitores. Un miedo que se ha repetido, como tú decías, en muchos casos de casas encantadas, de lugares, habitáculos donde pasaban cosas raras. En el año 34 en Zaragoza, por ejemplo, más de uno se despeñó intentando ver al duende. En Belme de la Moraleda la gente se enfrentaba en las calles en esos primeros momentos. Aquí ocurrió algo y parecido, el Palacio, ¿no? de Linares o el duende del Esparto en Valencia. Es decir, la gente... sucedía lo que se llama síndrome milagro, ¿no? La gente acudía en masa al lugar donde lo imposible, sea la casuística que sea, había ocurrido, para intentar presenciar lo insólito. En este caso, Dolores nos recordaba cómo la policía siguió durante varias semanas acudiendo para ver si había alguna pista de este niño monstruo, hombre monstruo. Te digo niño monstruo porque lo recordaban, según la observación del testigo, como con cara de niño, cuerpo de hombre pero con cara de niño. Cara deforme, además, ¿no? Cara deforme, ¿no? Una cosa rarísima, ¿no? La policía siguió yendo durante varias semanas haciendo rastreos en las viviendas. Algunas de ellas estaban totalmente abandonadas y desocupadas, e incluso la gente acudía con palos para ver si le podía dar caza. Es decir, una cosa, Francisco, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque hablando de niños monstruos, de figuras extrañas, en la actualidad, Carmen, tiene mucho que contar. Internacional, por F, es decir, no sé qué está pasando, pero están haciendo noticias extrañísimas que nos recuerdan a los años 70, ¿no? Porque ahora vamos a escuchar a Dolores, aguantado un poquito, vamos a escuchar a Dolores describiendo la figura, el rostro, exacto, y el shock que tuvo, que tuvieron que llevársela e ingresarla directamente en la ciudad sanitaria. ¿Qué ha pasado, Carmen, internacionalmente, que tiene que ver con estas cosas tan extrañas? Durante toda esta semana, una fotografía de un supuesto alien que se paseaba por un parque forestal a pocos metros de una pareja de carabineros a caballo está recorriendo la red de Internet. El ser, que ya ha sido bautizado como el alien chileno, fue captado por el ingeniero Germán Pereira frente al Museo de Bellas Artes de Chile. Según Pereira, captó la imagen en un día lluvioso y aseguró estar muy impresionado por ese ser que aparecía en ella. Un ser macrocéfalo de pequeño tamaño. Además, recalcó que no se trata de un montaje. Pidió a Eric Martínez, que es presidente de la Corporación de Fenómenos Aéreos, que le diera una explicación, y este dijo que como investigador no podría decir qué es lo que sale ahí. Es muy aventurado decir que es un extraterrestre o un fantasma, aunque no creo que sea un fraude. Por su parte, el experto en fotografía digital de la Universidad Católica, Juan Domingo Marinello, explicó que el tamaño de la imagen no permite precisar si se trata de un montaje, aunque advirtió que los desplazamientos de la luz de la figura no son acordes a los movimientos de la cámara. También la agencia EFE daba una noticia que aseguraba...
Pues que puede ser, sí, que puede tratarse de un montaje, que por lo menos existen dudas de que esa figura esté ahí puesta posteriormente. Para que la gente se haga una idea, son los dos carabinieri con sus caballos y de repente debajo de uno, que me parece a mí el absurdo total, pero bueno, una figura como de un enanito, es muy curioso, pero muy claro, clara, habrá que clara. Pasársela a José Manuel García Bautista y a Guillermo León. Sí, y a Rafa que Cabello para que les hagan un análisis de los que hacen ellos, a ver si nos sacan de dudas. Como te decía Iker, también la agencia EFE daba una noticia que aseguraba que en una localidad del centro de Siria se vio un extraterrestre de color rojo y aspecto de campesino. Esto lo decía la agencia EFE, no nosotros, cuidado. Sí, mientras caminaba por un olivar. 7 labradores aseguraron que se trataba de una criatura rara que estuvo sentada durante un rato antes de dar zancadas para encaramarse a un árbol. Después esa criatura se dirigió hacia el cielo con gran rapidez y dejó un humo blanco a su paso. Las autoridades inspeccionaron el lugar, pero no encontraron nada. Estaba Francisco llegó una cara a los dos, Damasco, pero es que informa EFE de un acontecimiento que si informa EFE saldrá en todos los periódicos, un humanoide que sale. Quizá estamos en un momento de mayor apertura o que esto igual salía hace 2 meses y no pasaba nada. ¿Lo de México ha cambiado tantas cosas, Francisco? No lo sé, si te digo la verdad. Ojalá cambien cosas y cambien cosas para bien, es decir, que salgan noticias y que la sigan dando. Me vais a perdonar, pero esto EFE vamos, ojalá ni con sobredosis de anís hace 2 meses sacaban esta información. Ojalá sigan sacando noticias y sobre todo que la saquen desde un punto de vista periodístico, es decir, que la gente... y alabamos la situación claro, para la saber gente de EFE son unos profesionales y a ellos les llegan las noticias, vamos. Ojalá y que sigan, porque seguramente muchos nos sorprenderemos. Fíjate qué curioso, avistamiento ovni en los cielos españoles, qué cantidad de testimonios, es decir, la cantidad de cosas y de casos que nos estamos perdiendo. Exacto. Porque los medios... esa mala imagen que ha habido durante muchísimos años del mundo del misterio en general, ya sean casas encantadas, ovnis. Es decir, ojalá esto siga en auge y que la gente pierda ese miedo a hablar delante de un micrófono, aunque delante de una cámara. Muchos de esos avistamientos aunque luego y de esos casos, explique, claro. Todo no. Hay claro. algunos de esos casos que sí que tienen una explicación y que también la contamos, por supuesto. Y si es un fraude, también, porque es que hay que informar, pero hay que dar buena información. El trabajo hay que dar tanto el fraude testimonio. como la información veraz. Por cierto, Carmen, hablaba de una figura de la agencia EFE en hilo o teletipo internacional, que aquello trepaba, que era también como una especie de ser extrañísimo que daba zancadas. ¿Sería parecido a lo que se vio en Málaga, año 1968? ¿Sería parecido a lo que vieron estos testigos en primera persona? ¿Sería parecido a lo que les causó tanto miedo y que a Trinidad, la principal testigo, le hizo ser ingresada? Escuchamos a Dolores. Eso tiene que ser un hombre pero muy raro, con una cara horrorosa y el cuerpo feísimo. La mujer desde luego se iba a morir, se la tuvieron que llevar y todo, porque desde luego eso era... En la calle se puso exagerada, vamos. La gente estuvieron vigilando y los policías venían a ver que si lo habían visto otra vez, ¿no? En los tejados de la calle Alta de Málaga, 1968, algo ocurrió. Algo que motivó una investigación de la policía que se quedó en agua de borrajas, como casi siempre, y que parecía mucho más que una broma. Uno de esos casos que nosotros, entre la canalla del periodismo del misterio, hablamos de míticos, de clásicos. Esta noche las voces, los protagonistas. ¿Opinan algo nuestros amigos de Milenio de ese ser, de esa figura? Opinan de otros seres, además van a estar relacionados con ese 25J. ¿Cómo? Pues sí, porque yo me quedaba un poco patidifusa cuando leía 2 mensajes de 2 personas diferentes que habían trabajado en el Juan Carlos I, y uno nos decía, existe una leyenda esperándoos. Sigo leyendo más mensajes y nos dice Fran, fui vigilante del Juan Carlos I y conozco la leyenda que existe en el auditorio. Un espíritu habita en los camerinos. Mira, vamos a ver, Carmen. Nosotros tenemos la suerte de tener muchos amigos, ¿no? Y lo vemos en actos como el de hoy, ¿no? En la Feria del Libro. Y lo ve, por ejemplo, Fran también, cuando en Málaga tiene la aceptación que tiene. En Málaga, bueno, te voy a decir algo que no te tenía que contar. Hay un edificio oficial, y tengo 4 vigilantes que seguramente en muy poquito tiempo nos van a contar cosas imposibles que siguen ocurriendo, que han ocurrido y que siguen ocurriendo. Y te voy a dar el dato lóbrego, truculento. Durante la reforma que se hizo para que fuera edificio oficial se encontraron nichos de monjas. Nichos de monjas. Vaya. Bueno, está todo en la misma pista, ¿no? Pero yo te he estado diciendo que, bueno, que tenemos muchos amigos. Pero también tenemos gente que es tremenda. Es tremenda. Y solo faltaba
que dijéramos que en el sitio donde el 25J nos encontramos, bueno, van a pensar que Iker Jiménez ha automandado ese mensaje sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Que nos digan en cuál ya de los camerinos es, porque así te quedas tú en ese y Sí. Katia y yo nos vamos a otro. Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que ocurre? Que como hay gente que llega al límite de querer inventar ovnis para el 25J, científicos entre comillas y de una dignidad absoluta. Mentes calenturientas. Sí, querer mentir, pues bueno, pues si mientes, mentirás y engañarás, pues qué bonito, para sentirse tremendamente orgulloso. Pero como hay gente que quiere boicotear, bueno, pobre gente, ¿no? Un evento como el de la cadena SER, con cientos de miles de personas ahí a tope, creyendo en la unidad del misterio, pues bueno, también hay gente que va a decir, caramba, es que habéis elegido un sitio también, no os habréis inventado la historia, ¿no? Lo están contando ahora mismo, en este momento, a las 3:48. Es un lugar con leyendas urbanas, siempre ha habido leyendas urbanas en torno a ese parque, muy moderno en un momento de Madrid. Sí, además de animales extraños. ¿A que sí? Sí. Pirañas, ¿no? Se hablaron. Pirañas gigantes. Yo pude Y de cocodrilos. Y de cocodrilos. Sí. Es decir, yo la historia del fantasma no la conocía. Leyenda urbana. Yo he podido cubrir varias noticias allí sobre que, bueno, han capturado pirañas. Que algo que es normal, desgraciadamente la gente se compra un animal salvaje como doméstico y luego no sabe qué hacer con él y lo suelta en el primer sitio que puede. En este caso fue en el lago que hay en el Campo de las Naciones, incluso de pequeños cocodrilos, ¿no? Pero de fantasmas no ha habido hablar nunca. Bueno, pues solo faltaría que el 25J, aparte de ovnis, encima tuviéramos... ¿Qué más cuenta la gente? Ya hablábamos de animales ahora mismo, ¿no? Pues Sergio de Sanfer nos dice, convertido a Lauri para estar el 25J en el Juan Carlos I. Pero nos gustaría saber si puede ir el Chiwi, es nuestro perro. Oye, yo creo que sí, ¿no? Claro que sí, ¿o qué? Pues no lo sé, habrá que preguntarlo, porque si no yo también me llevaré a UFO, que es sí, el bueno, nuestro. pero UFO, con la tormenta que ha habido hoy, tiene que estar ya el pobre alterado hasta el 25 de junio, tiene que estar el pobre ya con los Sí, amigos que no cátodos hablaban, cambiados. mira, de la tormenta. Guillermo de Villaviciosa de Odón. Esta noche ha caído un rayo a 50 metros de mi casa. Impresionante. ¿Habláis algún día de tormentas y superstición? Pues sí, amigos, y un día os hablaremos, por ejemplo, en las urdes de los espantarrayos y de los hombres que atraían el rayo. En las urdes, pastor que le caían 2 rayos encima y sobrevivía, claro. Que Y otra imaginaos, historia que hay que era considerado santón. Que le cayeron 2 rayos, incluso en la tumba. La tumba, lo que es la lápida, la partía otro rayo. Era el hombre que atraía los rayos. ¿Qué os parece si ahora nos vamos rápidamente, en unos minutos, a una historia menos amable? La trae Carlos Barroso. Abre el archivo secreto. Muy atentos, porque ya a las 10 tuvimos los galindos y yo creo que ya es suficiente, pero se ha empeñado el amigo Carlos en explicarme quién fue Ed Gein. Bajo su apariencia inofensiva se ocultaba un monstruo. Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en el seno de una familia con numerosos problemas. Su madre, fanática religiosa, estricta y austera, le obligó a mantenerse alejado del mundo para evitar que se pareciera a su padre, un alcohólico que durante sus borracheras maltrataba a sus 2 hijos. Gein vivió así durante 39 años, hasta que la muerte de su madre le dejó solo y aislado, con infinitos prejuicios y complejos. Rechazado y temido por sus vecinos de Plainfield debido a su extraña personalidad, Ed Gein se refugió en su casa de madera, que con el tiempo se convertiría en un auténtico museo del horror. En 1954, la extraña desaparición de la encargada de un bar hizo sonar todas las alarmas. Solo quedaba de ella un reguero de sangre que conducía hasta la calle. Apenas 3 años más tarde, desaparecía también la propietaria de una ferretería de Plainfield, pero esta vez quedaría una pista para desenmascarar al asesino. Al margen del reguero de sangre, el nombre del responsable quedó registrado en el libro de compras del establecimiento, como el último cliente que visitó el local. Su nombre era Ed Gein. El hombre fue detenido e interrogado y una patrulla de agentes se desplazó hasta su domicilio para realizar un registro. El espectáculo que se encontraron fue auténticamente dantesco. El cadáver decapitado de una mujer pendía del techo, colgado del tobillo por un gancho. Su cuerpo había sido abierto en canal desde el pecho hasta la cintura. Las pantallas de las lámparas, una silla y algunas prendas de vestir estaban hechas con piel humana. Había montañas de basura, cajas, excrementos y viejas herramientas esparcidas por toda la casa.
Entre los objetos más espeluznantes que se encontraron figuraban varios cráneos, algunos de ellos partidos por la mitad y utilizados como platos. Había una caja con restos humanos sin identificar, entre ellos la cabeza de la propietaria de la ferretería que había desaparecido días antes. Las paredes estaban decoradas con máscaras, fabricadas con auténtica piel de rostros de personas. Solo una habitación permanecía cerrada a cal y canto y sellada con tablones de madera, la que perteneció a su madre. En su declaración policial, Ed Gein dijo que poco después de morir su madre, ésta se comunicaba con él. También señaló que solo recordaba haber matado a la dueña de la ferretería y que el resto de cadáveres los había retirado del cementerio poco después de ser enterrados. La policía comprobó que esto era auténtico. Gein aseguró que sentía auténtica fascinación por la anatomía humana y que incluso se había planteado cambiar de sexo. Tras la celebración del juicio, Ed Gein fue internado en un manicomio, donde murió el 26 de julio de 1984, hace poco menos de 20 años, debido a una insuficiencia respiratoria. Sus restos reposan en el cementerio de Plainfield, junto a los de su madre. El personaje de Ed Gein levantó tal fascinación que inspiró a muchos directores de cine. El primero de ellos fue Alfred Hitchcock, que se basó en él para dar vida al legendario Norman Bates de Psicosis. Aunque la gran pantalla también se ha visto seducida por Gein en películas como La matanza de Texas o El silencio de los corderos. Carlos Barroso y su archivo secreto, que nos deja un poco así fríos, como nos ha dejado la historia del monstruo de Málaga que hemos desempolvado para vosotros. Francisco, estábamos hablando mientras escuchábamos a Carlos Barroso de un lugar de los que a mí sí me daría miedo, de verdad. Lo de Viandas, Cortijo, Jurado, Belmez, nada. Un sitio que no me daría miedo de verdad es en la Universidad Complutense. La Facultad de Medicina. Y es el Museo de los Horrores del Dr. Roberto Coma. Sí, hazme una foto en 20 segundos. Tiene dos salas. En una se pueden ver toda una sala rodeada de vitrinas con calaveras, iluminadas por focos, tenue luz, nunca mejor dicho. Otra sala donde tiene guardados un montón de fotografías de monstruos, casos teratológicos, deformaciones. Es muy gore, es muy morboso. Es el Museo de los Horrores. Niños con dos cabezas, malformaciones de protuberancias animales. Tiene otra parte dedicado justamente a hombres partidos por rayos. Él conserva todas las imágenes de los difuntos que había en el Hospital San Carlos, lo que es hoy el Museo Reina Sofía. Pues yo recuerdo de mineros con la cara aplastada. Que está la cara ahí, está la cabeza ahí. Hombres atravesados por rayos y la marca que te deja un rayo la marca que deja un rayo cuando atraviesa un cuerpo. Incluso tiene rostros de asesinos. Bueno, hay una abuela incluso disecada que fue comida por las ratas. La verdad es que es increíble. Tiene momias peruanas y el lugar es fantasmal. Ahí se pasa miedo de verdad porque hay cosas reales. Armas de cárcel, de presos, ¿no? Cómo hacían armas en la cárcel. Una pistola de jabón, ¿te acuerdas? El museo de los Horrores, con una pieza única además, un cuchillo de Asuán que le traímos de un viaje por aquellos lugares. Sí, es verdad, un cuchillo de Egipto que está puesto ahí entre esas. Claro, pero el profesor Roberto Coma no era el morbo lo que le daba, sino el estudio de esos. Sí. ¿Sabes también que tienen ahí? Y esto va a gustar. ¿Te acuerdas de Garroteville, cómo sonaba en la última dramatización? De la Audiencia Provincial de Valladolid. Pues ahí nos podemos sentar. Tienes unas cosas, Francisco. Madre mía, qué cuenta la gente. Primero siéntate tú. Bueno, ya nos hemos sentado en un Garroteville. Sí, en el de la cárcel de Madrid, es cierto, en el Carabanchel. Sí. Otro sitio, los sótanos donde se ejecutaron a los últimos muertos de manera oficial en España, que es otro de los lugares que más mal rollo. Me pregunta mucha gente, pues un sitio que da mal rollo en el buen sentido, es ese museo por lo impresionante que es, y por otro, ese lugar en Carabanchel, en los sótanos, donde murieron personas hace bien poco, años 74. Vamos con mensajes, sí que era ese 7640. El 25J iba a estar fuera de Madrid, pero con lo que habéis montado tendré que adelantar la vuelta, no puedo perdérmelo, nos dice Ana. Gente de toda España que se está uniendo
va a merecer la pena. Y lugar perfecto para aparcar. Miles de coches caben ahí, o sea que no hay ningún problema. A veces el deseo de ver algo nos hace ver cosas que no son reales. Yo creo haber visto 2 ovnis, pero uno, no os riáis, era un foco, lo que me hace dudar del otro. Que nos riamos si os contáramos los que estamos en la mesa, cuántas veces hemos salido corriendo detrás de Venus o de un avión o... Alguna que otra. Luis M. de Madrid nos dice: solo por lo que estáis uniendo a la gente, por algo que no sea el fútbol o algo malo, guerras, atentados, etcétera, ya merece la pena. Bonita esa frase con esta música de Hans Zimmer, ¿eh? Edu, que iba a estar el 25J, pero le van a ingresar en el hospital y le van a operar. Y también Puri del Alicante, que por eso no podrán estar. Pues bueno, seguro que va a salir todo muy bien y que os recuperéis. Y en la próxima Alerta Omni estaréis con nosotros. Y les mandaremos un abrazo cósmico. Pedro, que era el vigilante jurado, que nos dice que él nos acompaña a los camerinos. A los camerinos nos acompaña. Y otro amigo desde Almería, que nos dice: buenas noches, compañeros, voy a intentar acompañaros el 25J de Madrid. Y eso que soy de Almería. Oye, yo no sé si era el fantasma del Parque Juan Carlos I, pero Carlos Nicolás Charlie, que jamás le pasa nada con las músicas, Charlie es el fantasma del Juan Carlos I, ¿no? Ha acudido de repente, nos ha bajado la música de un taquetazo y de verdad que le ha tocado las teclas, ¿eh? El duende. Vamos rápido con los ganadores el de duende, esos eso decía 3 Nicolau CDs Constanza. con casi 150 programas, que son Iciar, que nos dice: ¿podría ser que el monstruo fuera un niño deforme y en la época se le tratara como un extraño ser? Pues un CD va para ella. Adrián desde Zamora: en Zamora vais a tener varios cientos de ojos vigilando la cúpula celeste. Y el último va para Ander desde Bilbao: me iré a Madrid solo para estar el 25J con vosotros. Y en esos puntos en toda España seguiremos informando. ikerjimenez.com para los puntos como por ejemplo Málaga, como por ejemplo Sevilla, La Rioja, sí, que Álava, mucha gente Cantabria. nos preguntaba desde sus provincias. ikerjimenez.com, allí tenéis los distintos mails de los corresponsales, os ponéis en contacto con ellos y ellos ya os aclaran dónde va a ser el sitio, desde qué hora y todo. Francisco, Carmen, Charlie, a todos los amigos que estáis ahí escuchando Milenio 3, a Carolina que ha venido con Francisco, bueno, pues a todos un abrazo muy fuerte, nos vemos, nos escuchamos, ocurrirá la próxima semana, ¿el qué? No se sabe, seguramente Alerta OVNI, la cuenta atrás continúa.